me permito presentar al maestro Eduardo Bojórquez, quien es director ejecutivo de Transparencia Mexicana. También ha sido director ejecutivo de la Fundación Este País, integrante del órgano de gobierno del Extractive Industries Transparency Initiative, con sede en Oslo, y del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación en México. Es integrante del Comité de Acompañamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, entre otros cargos. Es autor y coordinador de artículos y publicaciones, entre los que se encuentran Parlamento Abierto, hacia una nueva relación con la ciudadanía, Parlamento Abierto, Logros y Retos, es una edición en inglés y reimpresión en español, A New Role for Citizens in Public Procurement, A New Generation of Public Control, Institucionalidad de los programas sociales en los 3 órdenes de gobierno, en negro sobre blanco, los candidatos se comprometen por escrito. En 2015 fungió como el enlace de las organizaciones sociales, civiles, empresariales y académicas para la reforma constitucional anticorrupción en México e impulsar la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3. Cedo la palabra y los micrófonos al maestro Bojórquez. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a los organizadores. Me sumo a la sensación de honor y felicidad de estar en este panel con Kenvir, con Gloria, con Mariana. Hemos dado muchísimo peso a la democracia representativa, pero las otras 2 formas, ¿no?, la participativa y la directa, como que todavía se nos atora en México, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo procesarla. Me tomé la libertad de releer sobre el origen, ¿no?, del mandato popular y la revocación, en particular en China, el mandato Ren, ¿no?, que es el mandato que da origen a todas las conversaciones sobre mandato. Y también creo que es una palabra que nos gusta que llene el discurso político, como decía Kenvir, pero que en la práctica la verdad es que no hay una construcción sumamente moderna y sofisticada. Ven ustedes lo que entendemos por mandato. En México entendemos por mandato que tú registras una plataforma que sabes que no vas a cumplir ante el Instituto Nacional Electoral, registras un programa de gobierno ante la autoridad electoral, publicas un par de libros, ¿no?, sobre tu visión del país, quién manda y quién obedece y cómo se construye el mandato popular. Pensamos que publicar la plataforma, el programa de gobierno y el libro reemplaza lo que se llama crowd law o lo que se llama crowdsourcing, la inteligencia de las multitudes, que hoy podrían perfectamente delinear un mandato popular de forma participativa y directa. Si queremos que las personas participen, se sientan involucradas con lo público, tendremos que reconocer que no están cortados con una tijera, que son tan contradictorios como este discurso que acabo de describir. Puede ser guadalupano y juarista, aunque no lo crean, ¿no? Y yo creo que muchos ciudadanos y ciudadanas son al mismo tiempo, ¿no?, guadalupanos y juaristas. Pueden creer en el Estado laico y en la Virgen de Guadalupe. Entonces, más que una contradicción metodológica, creo que estamos en presencia de una de las características de la pluralidad y la diversidad, ¿no? Y tendremos que desarrollarlo, decía muy bien Mariana y Gloria, pues estrategias de interseccionalidad mucho más inteligentes para poder entender que ninguno de nosotros es solo una cosa a la vez, ¿no?, sino que somos muchas que se superponen, que coinciden. En ese tema y en muchos otros, pero en este en particular, tenemos mucho que aprender de los feminismos, porque ustedes saben que por algo son en plural, ¿no?, porque no caben bajo una sola tijera ni bajo un solo molde, ¿no? Son un encuentro y una amalgama de muchas voluntades desde distintas construcciones e identidades. Y creo que tenemos que empezar a aprender desde el lado de la ciudadanía en este tema. 29 de los 34 órganos no convocaron nunca a un solo servidor público para explicar su proceder en materia de la pandemia. Increíble, ¿no? O sea, digamos, eso sí es increíble, ¿no? Solo 2 de los 33 órganos legislativos del país que tienen facultades y atribuciones para ello crearon una comisión de seguimiento al tema de la pandemia y muy poquitos, solo 2, Coahuila y Sonora, crearon un mecanismo para vigilar en tiempo real los recursos de la pandemia, ¿no? Yo creo que el Congreso, yo sé que ahorita vamos a hablar mucho del Ejecutivo en los próximos años, pero el Congreso, los Congresos, son realmente el órgano más rezagado de nuestra democracia.
creo que para nuestra democracia cada vez es más importante, y para la siguiente reforma electoral, distinguir entre información y propaganda. Lo que nosotros hemos hecho es subsidiar como contribuyentes la propaganda de los partidos, no la producción de información relevante para poder elegir entre ellas y ellos y para poder decidir de cara a la elección. Hemos votado sin información durante más de 50 años, sin saber quiénes son las candidatas y los candidatos, no porque no estuviéramos interesados en ello, Andrea, no porque no fuéramos ciudadanos de verdad comprometidos, sino porque es materialmente imposible acceder a la información mínima sobre candidatas y candidatos en México. Tenemos que dejar de financiar propaganda de los partidos para empezar a financiar la producción de información sobre quiénes son, qué han hecho, cuál es su récord público y cuáles son los elementos que permiten identificarlos como personas elegibles para nuestro voto, no solamente para los partidos políticos. Muchísimas gracias. Tenemos unas preguntas del público desde las plataformas de la transmisión y me voy a permitir leerlas. Hay algunas que van dirigidas a uno de ustedes en específico, hay otras que son generales. Voy a leer 3 preguntas y ya ustedes me indican cuál quisieran comentar. En México, la sociedad civil ha sido encabezada por grupos empresariales. ¿Cómo afecta esta asociación a la legitimidad de otros grupos? Preguntan. Ahora, ¿cuáles consideran que son los 3 ítems que han movilizado más a la sociedad civil en los últimos 2 años? ¿Cómo evaluarían la relación que ha tenido AMLO con la sociedad civil y qué consecuencias posibles prevén en preferencia de voto hacia Morena por esta? Y ya la última es igual en relación con esta administración. Dice, ¿qué retos suponen para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la concepción generalizada que tiene la sociedad sobre una sociedad civil que hace las tareas que no hace el Estado? Vamos en orden como fue el orden de aparición. La sociedad civil ha tenido distintas expresiones en distintos momentos. Las redes transnacionales de movilización han sido por distintas vías. El zapatismo, por ejemplo, promovió distintas formas de participación de la sociedad, que creó redes de colaboración internacionales en donde se expresó claramente cómo la sociedad podía impulsar una agenda diferente a la del Estado o a la de los estados nacionales, y de ninguna manera estaba promovida por grupos empresariales o encabezada por grupos empresariales. Lo mismo la agenda medioambiental de los 80s y de los 90s, y lo mismo la agenda de las mujeres y la agenda feminista. De ninguna manera podríamos pensar que es una sociedad civil encabezada por grupos empresariales. Por otro lado, que los grupos empresariales promuevan cualquier causa, pues están en su legítimo derecho, pues nomás faltaba. Todos los individuos tenemos derecho. Lo que pasa es que sí, efectivamente, en ocasiones tienen recursos para movilizar y tienen capacidad de penetración en distintos espacios, en medios, en redes, etcétera, pero no es exclusivo de los grupos empresariales. Yo quisiera un poco académicamente situar qué significa participar y qué ejercicio y qué derecho estamos utilizando, ¿no? El derecho de participación implica varios derechos, pero hay uno muy importante que es precisamente el derecho de asociación, ¿sí? Artículo 9 en nuestra Constitución. Y efectivamente, pues los puntos, y yo creo que los ejemplos que mencionaba ya que se me hace muy importante, pues por ejemplo, algo que movilizó y sumó a muchos grupos de la sociedad civil, que se traducen en muchas ocasiones en organizaciones civiles o en movimientos sociales, es, por ejemplo, además del movimiento zapatista, pues la guerra, ¿no? La guerra que estalla, el ZLN, va a movilizar a la sociedad civil. Ayotzinapa ha movilizado al país, también ha sido un encuentro. El 8 de marzo del año antepasado movilizó a muchos grupos, algunos en movimientos, algunos establecidos en organizaciones, en redes, y otros simplemente movimientos diversos de mujeres, ¿no? Entonces, la sociedad civil no tiene que pedir permiso para participar, pero sí tuvo muchos, y en algunos campos, muchas herramientas y obstáculos y represiones.
Hoy tenemos una cantidad de asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos. Aunque Colombia lleva la delantera, México no se queda atrás. Y México criminalizó la participación, sobre todo cuando no coincide con el Estado, y además, les digo, el número de defensores y defensoras de derechos humanos. Participar políticamente es un derecho, y es un derecho que no puede depender de un presidente de la República. Sin lugar a dudas, una experiencia que tuvimos muy importante y cual tuve el gusto de participar es lo que fue el movimiento que en el año 2000, donde se da la transición que se llamó Alianza Cívica, que desde la sociedad civil surgen muchas de las iniciativas que hoy tenemos observadores electorales. O sea, eso fue presión de la sociedad civil, seguimiento de medias, empezó la sociedad civil a hacerlo. Directamente de todas las transformaciones, visible o invisible, pidiendo permiso o sin pedir permiso, la sociedad civil ha participado en todas las iniciativas, incluyendo desde luego la paridad en todo. Que tenemos que ver una serie de grises y no negros, no blanco y negro, ¿sí me entiendes? Y es esos grises donde tenemos que sustentarlos también académicamente, ¿no? Es muy necesario salirnos de estas narrativas polarizantes que es blanco o negro. Esto de la sociedad civil, pues no somos las ONGs que siempre salimos ahí, ¿no? A afirmar cosas, o sea, la sociedad civil, como dice Kenvirg, o sea, son desde los zapatistas, o sea, es la gente que se organiza, las personas que se organizan para participar, incidir y mejorar su vida y llevar a cabo un cambio social, ¿no? Entonces, creo que esto, digo, bueno, pero podríamos debatir de esto, de los orígenes y cómo vemos mal eso, luego somos bien desconfiados, ¿no? Y este tema de la asociación, o sea, está ahí, es un derecho que ejercemos y está en la Constitución, pero nos cuesta trabajo y siempre creemos que hay gente atrás, ¿no? Que te dan lana y te tiran línea. O sea, la verdad es que, pues creo que, o sea, sociedad civil es muy amplio, hay desde colectivas, movimientos, como dice Gloria, ¿no? O sea, es verdaderamente un entramado muy complejo, desde lo local, ¿no? Procesos comunitarios, gente que está incidiendo y que se reúnen, o sea, eso es sociedad civil, ¿no? Entonces, creo que, o sea, encajonarla, pues nos regresa a esta narrativa que ha fortalecido y ha mantenido este gobierno, que no nos lleva a nada, que es blanco y negro y que no, o sea, entonces eres amigo, enemigo, y entonces, o sea, me parece que esa narrativa es muy peligrosa de adoptarla, ¿no? Si queremos pues una democracia sustantiva, paritaria, etcétera, ¿no? Entonces yo coincido en que no son los empresarios, o sea, la verdad es que hay agendas que están muy lejos de los intereses a veces de ciertos empresarios, porque también hay que decir que hay empresarios progres, que hay empresarios con diferentes agendas, pues, o sea, no es algo, no hay que generalizar, ¿no? Ni criminalizar, como dice Gloria, ¿no? Entonces, pues creo que la sociedad civil es muy amplia, muy diversa, y en diferentes, o sea, tienen diferentes también objetivos, ¿no? O sea, si alguna vez se unen, ¿no? Nos une un común denominador y vamos por una batalla, pues bueno, pero en otras luchas no, en otras luchas vamos aparte y nos damos con todo, ¿no? Pero pues así es el ejercicio democrático. Entonces creo que hay que dejar es yo creo que es muy peligroso pensar en esto, que hay una sociedad civil única. Somos una sociedad civil que quiere participar permanentemente en los espacios que pueda y no pueda el gobierno. Tal vez una nota al pie. Yo llevo un récord muy puntual de las iniciativas ciudadanas, ¿no? Porque se volvió ya una obsesión personal. Si de verdad las organizaciones civiles fueran solo las empresariales, habría una iniciativa ciudadana por semana, ¿no? Pero la verdad es que no. No lo han podido hacer. Cuando lo intentaron, por ejemplo, para la reforma del 102 constitucional, solo consiguieron 60,000 firmas. Así que me parece que hay algo más que organizaciones empresariales, como han dicho ya Gloria, Mariana y Kenvirg. Creo que hay una sociedad plural, compleja, diversa, ¿no? Que a veces se articula alrededor de ciertas causas y que no coinciden muchas otras. Tan contradictoria esa sociedad civil, como lo describía Mariana, ¿no? Para nuestros encuestados por el INEGI, ¿no? A veces coincidimos, a veces no coincidimos, a veces tiene tracción, a veces tiene la razón histórica, como se decía antaño, pero no tiene tracción social, y a veces tiene mucha tracción social y poca razón histórica. Pero creo que ese es lo que toca nada más es salirnos del simplismo, ¿no? Y de la idea de que
alguien puede entender perfectamente qué es la sociedad civil, porque la sociedad civil pues son 122 millones de personas que se articulan de forma diferente, incluso cuando llegan a ser servidores públicos, ¿no? Porque un servidor público también sigue siendo sociedad civil cuando regresa a su casa, ¿no? Ya en otras materias no es autoridad, ¿no? Si es autoridad federal, cuando regresa a su casa y quiere agua, se puede juntar con otros ciudadanos para pedir mejor agua, ¿no? Entonces, creo que sí habrá que salirse un poco de la idea simplista, ¿no? De que se puede entender muy rápido. Hay N cantidad de estudios, ¿no? En la facultad, en el Colegio de México, en el CIDE, que ilustran cuán compleja y diversa es la sociedad civil. Lo que sí creo, Andrea, es que no hay que confundir los que están en los medios con la sociedad civil. Eso sí creo que es una enorme diferencia, ¿no? La sociedad civil a veces no ocupa los espacios de comunicación, a veces no se le permite ocuparlos y a veces son unos cuantos los que están participando de esos espacios. Creo que ahí hay una diferencia, sobre todo para quienes estudian comunicación, ¿no? Sería como decir que la opinión pública es solo la opinión publicada, ¿no? Y creo que ahí hay un buen paralelismo, ¿no? La sociedad civil es más grande que quienes se organizan alrededor de un colectivo o quienes participan de una u otra forma en las discusiones públicas a través de los medios. ¿Qué creen que se deba hacer para incentivar la participación ciudadana en las políticas sin limitarse únicamente al papel de observadores? Ya ustedes están hablando de toda esta riqueza y pluralidad que existe, entonces, ¿de qué manera podría ser? ¿Cómo madurar desde la gobernanza del ciudadano parroquial a uno productivo? Ya que ustedes comentaban esta lectura de Almond y Verba, entonces, ¿cómo podríamos transitar desde este ciudadano parroquial a uno productivo? ¿Cómo evaluarían la relación que ha tenido AMLO con la sociedad civil y qué consecuencias posibles prevén en preferencia de voto hacia Morena por esta? Estas preguntas vienen en relación con la pandemia. ¿Cuál ha sido la participación de la sociedad civil en el combate al COVID en México y si consideran que AMLO debió integrarlos como se hizo en otros lugares del mundo? Informándonos es el primer paso. Es nuestra obligación como ciudadanas, como ciudadanos, estar informados y tenemos la responsabilidad de buscar distintas fuentes de información. Yo decía de manera muy sencilla, vamos a votar por la misma diputada o el mismo diputado que actualmente nos representa, es nuevamente candidato por su partido. Tan fácil como sabemos su nombre, sabemos quién es, sabemos de qué partido es, qué es lo que hizo durante estos últimos 3 años, cuáles de sus decisiones tienen un impacto positivo en la vida cotidiana de las personas, de mi entorno, de mi comunidad. Esas son cosas como muy razonables que cualquier persona podría preguntarse en torno a la labor de su representante, y con eso haríamos una gran contribución al estado actual de nuestra democracia. Y si estamos contentos, si estamos satisfechos con la forma en la que nos están representando, adelante, hay que votar por esa persona nuevamente, por ese partido, si es que lo está haciendo bien. Y si no, buscar alternativas, evaluar las distintas candidaturas que existen, y una vez votados, darles marcaje personal y no dejar de insistir y no dejar de presionar a través de distintos canales. Yo he dicho, digamos, algunos muy tradicionales, pero también a través de las redes, a través de nuestros distintos canales, llamarles por teléfono, mandarles correos electrónicos, todos los medios que estén a nuestro alcance. Es la única forma de hacerles saber que los estamos viendo, los estamos vigilando. Y una sociedad democrática moderna es una sociedad en la que las autoridades se saben observados y se saben vigilados. De otra forma, ejercerán el poder ilimitadamente. Quiero decir, utilizar otro término que no se ha mencionado, otros términos
que es organizaciones civiles. Ajá. El Código Civil regula las organizaciones civiles no lucrativas y hay diversas figuras, ¿sí? Ajá. Tenemos también códigos que regulan las asociaciones religiosas, que regulan hoy incluso las organizaciones políticas que van eventualmente a transformarse en un partido político, y así hay diferentes tipos de organizaciones según el tipo de organización, y estas tienen que tener una regulación. Es una disciplina, es una acción muy importante que tiene que tener conocimiento, particularmente estoy hablando de nuestros alumnos, pero también la universidad ha ido poco a poco, y debo decir demasiado lenta, incursionando en la enseñanza de esta sociedad civil, ¿no? Yo doy la materia sociedad civil y feminismos ante la violencia de género, por ejemplo, ¿sí? O también está la materia del papel de la sociedad civil en las transiciones democráticas, ¿no? Gobierno y derechos humanos. Esa sociedad civil es un objeto de estudio y es muy importante que también las universidades puedan responder a estas estrategias. Creo muy importante que sí se favorezca el voto informado, como que la información, como bien decía Kenglin, es fundamental, ¿sí? Ajá. El exigir cuentas, que también tenemos el derecho de exigir cuentas, no se gaste un solo peso de recursos públicos, ¿no? El derecho a pedir información y utilizar los canales, y si no sirven, cambiarlos, como ha hecho la sociedad civil cuando ha ido promoviendo hasta lograr una ley de fomento de organizaciones civiles, pero al mismo tiempo también incidiendo en el legislativo, incidiendo incluso en el poder judicial a través de diferentes recursos, la elaboración de un documento que se llama Micus, a través del cual tú das una opinión a los jueces, y en el ámbito pues del ejecutivo hay diferentes figuras, comisiones, consejos, etcétera, que siempre estamos discutiendo si sirven o no sirven, si nos representan o no nos representan, pero son fundamentales. Lo que hay que hacer es involucrarse, informarse, formarse y también tener conocimiento. Se me hace muy importante para poder incentivar y precisamente para poder incidir, y si se incide, si se logra, y sí terminan haciendo caso, a veces creando hasta mecanismos, y aquí me vuelvo al feminismo, ¿no? El arte feminismo, por ejemplo, ¿no? O sea, acción. Entonces, no tenemos en ese sentido, no solo que pedir permiso, sino tenemos la obligación de participar, ¿sí? Y no meternos en desinformaciones, y también que nos llevan a un marco que todo hace menos fortalecer el sistema democrático que queremos. Un sistema con igualdad para todas y para todos. Entendiendo que los espacios se ocupan, ¿no? Entonces tenemos que ocupar los espacios, no tiene que ser el del circuito de representación política, pero sí el espacio público, ¿no? Entonces, entender eso, entender que alguien más va a tomar decisiones por nosotros. Entonces, pues que más vale que estemos atentos de cómo se toman esas decisiones, y si se puede participar de manera política, pues mejor. Ahora, también entender esto de, tal vez yo no quiero participar, ¿no?, en el ámbito de los partidos políticos, pero sí voy a acompañar a quien está ahí, ¿no? Y eso es, por ejemplo, lo que hace a una, que creo que es una de las cosas que han hecho, por ejemplo, la Red de Mujeres en Plural, que es acompañarse, ¿no? O sea, puedo yo decidir que mi participación política va a ser en otros espacios, por ejemplo, en mi caso, desde la sociedad civil organizada, formal, ¿no? Y con algo muy puntual, que es la incidencia en el Congreso. Asumir esa responsabilidad y, por supuesto, ir a votar, que me parece lo mínimo, pero no quedarnos ahí, sino darle continuidad. Y si tú no le vas a entrar, pues bueno, entonces acompañar a quien sí, pero involucrarte en los temas cotidianos que nos afectan a todas y a todos, ¿no? Que normalicemos la participación, ¿no? Entendiendo que los espacios pues se ocupan, ¿no? Y si no los ocupamos nosotros y nosotras, pues bueno, siempre los va a ocupar alguien para tomar decisiones por nosotras. Me parece que hay información suficiente para poder tomar una decisión más amplia, y que las elecciones sirvan para refrendar un compromiso, entonces creo que hay que tomarnos más en serio eso. Información hay mucha, por supuesto que está desplegada, no hay un sitio en donde te diga por quién votar ni cuáles son tus preferencias, está muy complicado, pero yo creo que, Internet nos permite llegar a esa información y tomar decisiones más informadas. 3 cosas muy puntuales. De verdad, distinguir entre información y propaganda. La propaganda la pagamos en nuestro sistema de partidos, son las fotos, los tweets de Samuel García, eso es propaganda.
La información todavía no está disponible y hay una batalla pendiente por tener información sobre cómo se condujo nuestro legislador o legisladora, cuál fue su desempeño, cuáles son sus características y atributos, la 3 de 3 de violencia de género, contra la violencia de género. Creo que es muy importante de cara a la elección separar información y propaganda. Yo creo que en las redes sociales hay información, pero hay mucha más propaganda, ¿no? Entonces tenemos que concentrarnos en encontrarla. La sociedad mexicana está ávida de participar, no es una sociedad apática. A lo mejor quienes tenemos que cambiar más son quienes diseñamos los mecanismos de participación, ¿no? Si veo el 8 y 9M, Gloria, ¿no? Yo creo que la sociedad está ávida de participar en todo el territorio nacional, particularmente las mujeres. Incluso en 2020 lograron activar un incipiente paro económico, ¿no? No es un tema menor, brincó del 8 al 9 la agenda de manera muy importante. 634,000 personas en todo el país estaban dispuestos a promover iniciativas ciudadanas anticorrupción. Con nosotros han colaborado más de 125,000 madres de todo el país en vigilar las guarderías del IMSS. O sea, yo creo que la verdad es que la sociedad está ávida de participar, Andrea, pero creo que tenemos que cambiar los mecanismos para hacerlo, ¿no? Creo que la democracia en el siglo XXI es co-creación, tanto de los problemas que se enfrentan, cómo se resuelven, cómo se construyen las leyes, cómo se construyen las políticas públicas, cómo se arman los informes y los informes sombra. O sea, creo que la palabra co-creación es una palabra clave, pero no está en el discurso de nuestra clase política, ¿no? La clase política no habla de co-creación. La clase política cree que lo puede todo el tiempo, ¿no? Y que tú le vas a pedir cosas, no que vas a ayudarle a construir las soluciones para el país. Yo creo que en la palabra co-creación hay muchas claves, Andrea, y aprovecho para cerrar. Sin lugar a dudas, y todos los temas de los encuentros dan para hacerse un ciclo de conferencias, un ciclo de conversatorios. Yo les agradezco a todos los ponentes, les agradezco a todos los participantes y los invitamos a la relación bilateral y sus implicaciones en el contexto electoral. Muchísimas gracias y seguimos en comunicación.